Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Muki Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier les temps des malentendus. Muy buenos días, Muki, a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Hola, Muki. ¿Se quedó dormido, Muki? Muy bien, ¿ustedes qué tal? ¿Todo bien? No, acá estoy. Hay un Tenenbaum en ciberespacio. Hola. Hola. ¿Ha bajado Tenenbaum de ciberespacio? Que está preparando. Bueno, primero recordemos a la gente que... La comunicación es pésima. ¿No se le escucha? Es muy mala. Y me parece que no nos estás escuchando, Muki. Sí, te estoy escuchando perfecto. No tan perfecto. Bueno, nos va a volver a llamar. Bueno, estamos en un día... Hola. Ha vuelto Qué rápido. Don Tenenbaum. Acá estamos. Ahora me sí. escuchan. Ahora me escuchan, ¿sí? Sí. ¿Hoy con qué nos recibís? ¿Con temperaturas o con horas? ¿Me has escuchado? Primero con horas, pero veo que tenemos un delay en la llamada. Es decir, cuando yo hablo, después hay diferencia de tiempo entre que ustedes me escuchan y yo los escucho a ustedes. Sí. Así que sepamos en el estudio que, bueno, esas son las desventajas de transmitir desde lejos, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde estamos? Estoy en Barcelona, son las 21 horas ahora en Tokio, las 19 en Bangkok, las 13 en España, las 12 en Londres, las 10 de la mañana en Sao Paulo, las 9 en Buenos Aires, las 7 en Nueva York. Y hoy tenemos noticias que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo en este momento y tienen que ver con Turquía. Sí. Hoy acaba de haber un atentado hace un par de horas en Estambul, en donde ya hay 10 muertos y 15 heridos. El presidente de Turquía ya avisó de que fueron terroristas sirios, sin especificar si son del Estado Islámico o no, probablemente. Y ocurrió en la zona más céntrica para turismo de Estambul. De hecho, casi todos los muertos son extranjeros. El centro el centro turístico de Estambul es la Mezquita Azul, que fue en su momento una iglesia que fue convertida en mezquita después de la caída de Bizancio, y por lo que sabemos ahora, todavía no se sabe demasiado. Se sabe que es un suicida que se hizo volar a sí mismo con un cinturón de TNT o de pólvora, pero todavía no se sabe lo suficiente sobre el tema. Pero quería abrir con esta noticia, y con una noticia distinta, que tiene que ver con las ondas de gravedad. Sí. Cuando Einstein formuló en su momento... ¿Cómo? No, sí, te escuchamos. Hola. ¿Tatiana? Sí. me estás escuchando. Sí, te escucho. Cuando Einstein formuló la teoría de la relatividad en 1911, lo que voy a hacer es, vamos a probar con otros sistemas de comunicación. Manténganme el estudio caliente, que ya vuelvo en 20 segundos. Bueno. Está bien, vamos. No, caliente no se lo vamos a mantener porque nos morimos. Hace mucho calor. Pero lo esperamos. Bueno, finalmente. Por suerte tenemos más de una opción para llamar y ahora se escucha mejor, ¿no? Perfecto, perfecto. Bien, da bien. Gusto escucharlo. Nos dejó en la introducción con las ondas de gravedad. Estaba diciendo, cuando Einstein enunció la teoría de la relatividad a principios del siglo XX, casi toda su teoría no se podía probar, no había métodos para probar lo que él decía, lo que él predecía que iba a ocurrir.
Con los años se fueron demostrando muchos de los conceptos de la teoría de la relatividad, incluyendo la partícula de Dios, hace poco que se descubrió, y muchas otras cosas, pero él también predijo que así como la luz se mueve por ondas y con partículas, otras partes de la naturaleza, ¿sí? También se mueven con ondas y partículas, entre ellas la fuerza de gravedad. Hoy, aparentemente, vamos a esperar la confirmación, está por publicarse que se descubrió, que se pudo demostrar la existencia de las ondas de gravedad y de la partícula que Einstein le había llamado gravitrón. Esto uno dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, tiene importancia porque hasta ahora la fuerza de gravedad era un hecho, pero no se podía demostrar cómo funcionaba, o por lo menos cuál es la mecánica de esas ondas. Desde el punto de vista para los físicos es revolucionario. Si esto se llega a confirmar es muy revolucionario. No implica nada en nuestro día a día, tampoco en ninguna tecnología que se vendría después de esto, pero es equiparable al descubrimiento de un continente nuevo, ¿sí? Es muy importante para la física. Y bueno, abrí con estas dos noticias y ahora vamos a pasar al tema del día. ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de los candidatos a presidente en los Estados Unidos y el sistema de las elecciones en Estados Unidos. El primer martes de noviembre, las elecciones en Estados Unidos se celebran siempre en un martes, y que no es feriado, y las elecciones, para llegar a esas elecciones, primero hay una cosa que la Argentina empezó a ver que se llama las PASO, pero muy distintos a cómo se manejan en Estados Unidos. Estados Unidos tiene básicamente dos partidos políticos, los demócratas y los republicanos. Los demócratas en líneas generales son de centro izquierda y los republicanos en líneas generales son de centro derecha. Cuando digo líneas generales es porque son partidos que aglutinan gente con una muy amplia gama de ideas que van desde la extrema derecha, o por lo menos de la derecha fundamentalista religiosa en los republicanos, hacia el centro, y entre ellos libertarios, y del otro lado llegan hasta incluso socialismo, y de hecho uno de los candidatos, por primera vez en la historia, uno de los candidatos a presidente que tiene una chance normal, es socialista. El sistema funciona con primarias. Hay primarias en cada estado de los Estados Unidos. La primera primaria va a ser dentro de 20 días en el estado de Iowa, un estado en el centro de Estados Unidos, con poca población y básicamente es conocido solamente porque es la primera primaria. Realmente no es un estado que sea conocido por muchas otras cosas, con una población muy grande de evangelistas. El segundo es en New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos, en lo que se llama New England, la Nueva Inglaterra, una zona en general muy liberal, pero este estado es un estado muy conservador a nivel económico. Es un estado que no tiene, por ejemplo, impuesto a los réditos. En Estados Unidos los impuestos son federales y estatales, es decir, si vos ganás plata, tenés un sueldo o tenés un negocio y el negocio le va bien y gana dinero, ese dinero tiene que pagar impuestos a 3 niveles distintos. A nivel federal, que es el 35%, a nivel estatal, dependiendo del estado, va desde 0, en muchos estados no se paga nada, al 10% en California y en New York, y en algunos casos hay un impuesto que es el municipal, que no tiene nada que ver con el barrio de limpieza ni iluminación, simplemente es un impuesto a las ganancias, y ese también es del 10%. Uno dice, bueno, ¿se suman son 35, 45, 55? No, los dos impuestos estatales y municipales se pueden descontar del federal. Entonces, New Hampshire es un estado que no tiene impuesto a los réditos y es una excepción. Hay muy pocos de estos, pero es la segunda y en muchos sentidos la más importante de las primeras, la de New Hampshire. Bueno, el Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen una historia bastante interesante. La gente cree que los demócratas son esa gente que está a favor de los derechos de los negros y de los refugiados y de los etcétera, y los republicanos son ese partido que es de derecha, que conservador y que no quiere darle derechos o que no quiso darle derechos.
Y la verdad que la historia es exactamente al revés. El Partido Republicano, para que sepamos, Lincoln, presidente de Lincoln, el hombre que es el artífice de la liberación de los esclavos en Estados Unidos, era republicano, no era demócrata. En los estados del sur, donde todavía seguía la segregación, no la esclavitud, todos los estados del sur donde había segregación, todos eran demócratas. Con los años esto fue cambiando y hoy los republicanos realmente se sitúan a la derecha y los demócratas a la izquierda. De los candidatos que hay para las primarias, en este momento el más conocido de los republicanos es Donald Trump. ¿Lo conoces, Tatiana, no? Sí, sí. ¿A Donald Trump? Sí, lo conozco. Bien. Vamos a empezar a hablar primero de Donald Trump. Pero Donald Trump es un candidato muy atípico en la historia de los Estados Unidos. Lo que seguro no es políticamente correcto. Es una persona que dice cosas que causan mucho revuelo en Estados Unidos, pero él es el resultado de, ¿cómo diríamos?, la eliminación de la línea entre la ficción y la realidad. Cuando uno miraba televisión hasta hace 10 años, 15 años, lo que uno veía era ficción, o las noticias, pero en general era ficción. La vida era realidad. Cuando aparecen los realities, esa línea se empieza a disolver. Y entonces ahora uno mira la televisión para ver realidad. Donald Trump tuvo el programa más importante de reality de la historia de los Estados Unidos, con un éxito increíble. Él es un billonario, tiene aproximadamente $10.000 millones. Lo hizo especialmente en construcción. Y la gente empezó, y parecía un candidato que no iba a tener chances de ser presidente porque no tenía ni historia política, no tenía ningún tipo de antecedente. Pero resulta que este hombre, como estuvo en ese programa, la gente empezó a verlo un poco como un reality. Y el apoyo que él tiene hoy, por ejemplo, a 20 días de las elecciones, él triplica los puntos del candidato que le sigue. Probablemente él sea el candidato a presidente, a menos que pase algo muy importante en Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Tiene unas declaraciones muy polémicas. En su momento dijo que hay que prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos, y eso creó mucho ruido. Parecía de que eso iba a ser una metida de pata, especialmente porque él se negó a retractarse, pero en vez de bajar en las encuestas, subió en las encuestas. Y estamos frente a un fenómeno muy especial de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump? Y qué significa si él va a ser candidato a presidente. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no nos vamos a escuchar primero una de las canciones que Luis nos regaló hoy, no? Bueno, vamos a terminar de escuchar porque escuchamos la introducción de un narcocorrido de un grupo que se llama Los Hijos del Barrón, y su disco es Sinoaelense Hecho y Derecho, y el tema se llama El Sicario. El Observador Internacional, de lunes a viernes, de 7 a 8, por Radio High. Un espacio en el cual Muki Tenenbaum, desde algún lugar en el planeta, analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Ne me quitte pas, il faut oublier. Qué frases interesantes, ¿no? Que escuchábamos. Palabras raras usan, como chingar y esas cosas, ¿no? Bueno, me ocupé que no tuviera referencias a la calidad de vida de las madres y las hermanas de sus víctimas, pero en general el sicario no se mete en lo absoluto, no evalúa nada con respecto a sus víctimas. Y es un fenómeno de tal cual relata la letra, es un fenómeno que proviene de los sectores más bajos y es una salida laboral como cualquier otra. ¿Muki? Bueno, como cualquier... Sí, yo escucho, estoy prestando mucha atención porque como cualquier otra, me imagino que deben haber otros tipos de salidas laborales un poquito menos... no sé, ¿no? Menos objetables, me parece, ¿no? No, digamos, estoy hablando en función de cómo lo plantea el cantante, ¿no? Plantea que... por supuesto. El universo de posibilidades era tan reducido
que lo único que le hizo es hacerse cargo de armamento pesado y dedicarse a matar. Y su madre sufriendo por su quehacer. Recordemos que el estado de Sinaloa, donde de esta canción proviene, es el estado de Chapo Guzmán. Ajá, el por eso de la Sinaloa, traje. ¿sí? Por eso la traje, sí. Así que sí. Y tú bueno, contabas, hablando y tú justamente de contabas mexicanos, ayer que hablando de mexicanos, tú contabas ayer que el Chapo justamente tiene un origen muy sí, parecido perdón, a la letra. Sí. ¿Muki? Es cierto. Es cierto. Sí, nos tenemos que acostumbrar que tenemos un pequeño delay, un pequeño retraso entre las voces nuestras hoy. Me parece que es algo que pasa en Buenos Aires, pero no importa, para el oyente es lo mismo. Así que tenemos que tener paciencia y terminar de escuchar al próximo y recién después contestar, porque si no nos sumamos uno encima del otro. Estamos yendo hacia atrás en las comunicaciones, ¿no? Cuando mencionaba Trump, tiene que ver con el tema de los mexicanos. Este es un tema. Trump tiene una fijación en su discurso. Primero, que es muy generalista, ¿sí? Cuando él le pregunta cuál es su plan, yo quiero hacer de Estados Unidos un país, el país que era, ese país grandioso. I want to make America great, dice él. Y no entra en muchos detalles, fuera de dos temas centrales que tiene él. Ahora tiene el tema de los musulmanes, pero antes de eso tenía China, que decía que China y Japón y Corea exportan a Estados Unidos y Estados Unidos no recibe nada, y a Japón y a Corea Estados Unidos tiene un ejército que los cuida, que Estados Unidos manda la flota, pero en vez de pagarlo ellos lo pagan los americanos. Tiene toda una queja con ese tema. Y la segunda es con los mexicanos. Realmente se la agarró con los mexicanos. Dijo que es un desastre, que él, si fuera él, echaría absolutamente a todos los inmigrantes ilegales que hay en Estados Unidos, que son varios millones de inmigrantes ilegales, y habla de hacer un muro en el sur de Estados Unidos para separar a Estados Unidos de México, y él dice que lo van a pagar los mexicanos y que es muy fácil hacerlo. Si los chinos pudieron hacer la muralla china, él puede hacer la muralla americana. Y la verdad es que no hay, es un hombre que en muchos sentidos es bastante invulnerable, porque como no es político y está jugando una carta de populismo agresivo y nunca se tira atrás, y es divertido, porque es un hombre divertido cuando habla la verdad, si no hubiera estado en televisión y no hubiera tenido tanto éxito. Entonces, él en inglés se dice he can get away with it. Él puede hacerlo y salir libre de esta historia. Cualquier otro político ya hace mucho que estaría fuera de la carrera, estaría diciendo esas cosas. Y al final los que deciden son los votantes, ¿sí? Uno puede tener 200.000 comentaristas, los periodistas pueden hablar mal de Trump, pero al final, si él gana las elecciones, las gana. Y los demás se van a tener que quedar callados. Y como además no necesita donantes, porque él no acepta donaciones de absolutamente nadie, porque tiene 10.000 millones de dólares y dijo que va a gastar 2 millones de dólares por día hasta el fin de la campaña. Con lo cual le da muchísimo poder y no depende de nadie. Es impresionante, lo de Donald Trump es realmente impresionante. Bueno, el próximo candidato que quiero hablar es Ben Carson. Otro outsider, como se dice en inglés, un tipo de afuera, no del partido republicano. Ninguno de los dos tanto Trump como Carson no son miembros del Partido Republicano. Una persona en muchos sentidos opuesto a Trump en el estilo. Es un hombre que jamás levanta la voz. Nunca, bajo ningún concepto. Y debate con un nivel que se había perdido un poco en Estados Unidos. Él es un neurocirujano de niños y de hecho tiene centenas de niños que le deben la vida o el bienestar a este hombre. Es negro y muy, muy de derecha. Es decir, un tipo alineado, él es un adventista del séptimo día. ¿Ustedes saben lo que es el adventismo? No, yo no. Bien. El adventismo es una secta, una parte del protestantismo, que a diferencia de todas las otras líneas de los protestantes, que serían los luteranos, los bautistas y los calvinistas,
ellos ven como el día de descanso el sábado como los judíos. Y de hecho lo cuidan el sábado, es decir, no hacen las mismas cosas que los judíos no hacen. No viajan, no trabajan, no encienden fuego. Y muchas de esas cosas que parte de los oyentes que conocen las reglas del Shabbat, los adventistas lo hacen. Pero él es un fanático del tema y habla permanentemente en nombre de Dios. O tiene muchas referencias religiosas. Esto lo hace un poco más difícil a él, pero también es un hombre que sus donaciones no pasan de los $20 por persona, no acepta donaciones más grandes. Muchos de ellos son gente que lo admira por su trabajo de neurocirujano, con un pasado intachable, una persona que realmente se dedicó toda su vida a ayudar a los demás, y estuvo ahí con Trump en algún momento, cercanos en las encuestas, pero desde entonces bajó bastante, pasó de tener un 21% de apoyo a tener el 8%, y uno de los motivos es que la gente no sentía que este hombre llegue a ser presidente, y qué va a hacer cuando sea presidente, es decir, es un cirujano, ¿sí? ¿Qué clase de experiencia es esa para manejar un país? Y esto pesó en los americanos, ¿sí? Los americanos se toman muy en serio. Hay debates, los debates son de a 7, de a 8, de a 10, y no de a 2, ¿sí? Y no es que hay un debate o dos, hay todas las semanas o cada 10 días hay un debate. Y el debate dura 3 horas, es una cosa larga, a mí me gusta, me parece interesante, pero es tediosa, es decir, la gente vuelve y vuelve sobre los temas. Y Ben Carson es, como dije, un personaje especial. Recordemos que es negro y no es demócrata y es republicano, y aparte es un hombre que vino de muchísima pobreza, él se hizo la carrera solo, y él exige que no se le den a los negros y a otras minorías derechos especiales, porque dice que eso los arruina en vez de cada uno hacerse su futuro solo. Una teoría, un tipo bastante interesante, pero en mi opinión no con muchas chances de ganar la nominación. El próximo candidato es el único candidato que podría llegar a hacerle sombra a Trump, que es Ted Cruz. Ted Cruz es un tipo especial, también muy religioso, evangelista, y ahora voy a explicar por qué el evangelismo de él es muy importante, pero como lo dice su apellido, es latino, es de origen latino. El padre de él es un cubano que se escapó, no de Castro, sino de Batista. Recordemos que cuando Castro hace la Revolución Cubana en el 61, tira abajo un régimen terrible que había, un régimen fascista, que lo manejaba un tal Batista, con persecución política feroz, con una policía secreta, tipo embromado Batista. Cuando el padre de Ted Cruz se escapa de Cuba porque él es un demócrata que está en contra de Batista. Él se va a vivir a Canadá y se casa con una norteamericana. Y Ted Cruz nació en Canadá. Y este es un tema que ahora se está hablando, del tema ese, del hecho de que él nació en Canadá. Si ustedes recuerdan, en su momento hubo un gran escándalo porque Obama, que había dicho que nació en Hawái, sí. Mucha gente dijo que es mentira y le pidieron muchas veces que entregue la fe, el certificado de nacimiento, cosa que nunca hizo a todo eso, pero se suponía de que no es muy importante el tema. Pero él nació en Estados Unidos, y si nació en Hawái, Hawái es uno de los 50 estados de Estados Unidos, no habría problema. Schwarzenegger no había sido... Si no naciste en Estados Unidos, teóricamente no podría ser presidente. No, Muki, la Constitución dice... Muki, Schwarzenegger no había sido candidato a presidente de los Estados Unidos en su momento. Pero Schwarzenegger, y acá está la diferencia entre Cruz y Schwarzenegger. Schwarzenegger nació en Austria, y no hablaba inglés además, pero nació en Austria, y de padres austríacos. Pero la Constitución norteamericana tiene un detalle, y dice que la persona tiene que haber nacido ciudadano norteamericano, no nacido en Estados Unidos, sino que ciudadano de nacimiento. Y como su madre es norteamericana y vivían en Canadá, él nació siendo americano. Entonces, la discusión ahora es una discusión de interpretación de la Constitución, que no creo que va a ir a ningún lado, pero que lo usan los opositores para tratar de socavar el apoyo que él tiene. Este es un hombre con ideas revolucionarias en muchos sentidos. Por ejemplo, él dice que hay que abolir la FIP,
no los impuestos a los réditos, no los impuestos a las ganancias, sino la FIP, el IRS, como se llama en Estados Unidos. Todo esa organización de cobro y de impuestos. Les recuerdo a ustedes, lo hablamos en su momento, que el Código Fiscal norteamericano tiene 79.000 páginas. Es decir, solamente las grandes compañías pueden aprovecharse y pagar menos impuestos. De hecho, las compañías grandes norteamericanas casi no pagan impuestos. Apple tiene $1 trillón que nunca pagaron impuestos. Es un gran escándalo que hay en Estados Unidos, y lo que él propone es simplemente no más ningún tipo de exención, no más ningún crédito, porque claro, el sistema impositivo era, bueno, si tenés 2 hijos, entonces podés descontar esto de impuestos, si tenés gastos por ejemplo, sos de un estado que tiene más frío que calor, y entonces tenías tus derechos. Entonces, todas esas excepciones él las quiere eliminar, y la idea de él es que a fin de año, y acá también es importante, en los Estados Unidos el 100% de la población debe presentar su declaración anual de réditos, sea empleado o sea autónomo o independiente. Todo el mundo tiene que entregarla. Entonces, claro, uno se pasaba que hay que entregarla hasta el 15 de abril, del 31 de marzo al 15 de abril la gente encerrada en su casa tratando de ver cómo llena un formulario que tenía o que tiene cientos de páginas para llenar. Una cosa realmente muy onerosa. Y la idea de Cruz es que simplemente se mande un sobre con 2 números. ¿Cuánto entró? ¿Cuántos fueron mis gastos para crear esa ganancia? Es decir, si yo tengo una compañía y la compañía mía, por ejemplo, ganó $1.000.000 y tuvo gastos por 800.000 pesos, debería pagar impuestos por esos 200.000. Pero como hay toda clase de exenciones en esos 79.000 páginas, ustedes se imaginan lo que debe ser. Bueno, o pago más o pago menos, pero es complicado. Él dice, no, solamente cuánto gané, cuánto ganó, cuánto son mis gastos, y pagar sobre eso el 10%, no más el 35%, el 10% con un cheque. Y con eso eliminar un grupo burocrático gigante que es la FIP norteamericana, ¿sí? Es un tipo especial, con ideas muy especiales, como te dije, de ascendencia latina. Y recordemos que este hombre tiene 2 cosas que le van a jugar a favor. Primero, que como es latino, el voto latino, que siempre fue a los demócratas, claro, si el candidato a presidente es un latino, no tengo que explicar lo que va a pasar, ¿no? Pero además, hay un hecho muy importante que tiene que ver con los evangelistas. Los evangelistas en Estados Unidos son aproximadamente entre 50 y 100 millones de personas, dependiendo de cómo uno los cuenta. Pero digamos que son 60, 70 millones de personas. De los votantes, son más o menos 40 millones de votantes. En las elecciones pasadas, Obama gana en su segunda vuelta, en la segunda elección, en la reelección de él, le gana a Romney porque la mitad de estos electores no fueron a votar. Primero quiero explicar que en Estados Unidos va a votar menos del 50% de la población, siempre. Pero aún dentro de este 50%, la mitad, que normalmente iría a votar, no votó porque Romney era mormón. Otra religión, algunos dicen cristiana, otros no, una religión especial centrada en el estado de Utah, y muchos de ellos, de los evangelistas, consideran que no es cristiano y no lo van a votar. En el caso de Ted Cruz, que es un evangelista, se espera una votación en masa de esta gente, y de hecho en Iowa tiene chances de ganarle a Trump, porque como dije antes, es un estado con gran cantidad de evangelistas. Pero ¿qué te parece si vamos a la tanda, Tati? Dale, sí. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Muki, hay algo que me llama la atención. Según la página que estoy viendo, solamente hay 3 candidatos demócratas, ¿puede ser? Y hay muchísimos más republicanos. Así es. ¿Por qué pasa eso? Muy buena pregunta. Y el tema es que, a ver, recordemos que el presidente actual en este momento es un demócrata, que ya terminó con las 2
su reelección se puede ser solamente reelegido una sola vez y nunca más puede ser presidente, jamás, no como en la Argentina, que si a un reelecto, si espera un periodo puede después volver a ser presidente. En Estados Unidos nunca más. El vicepresidente, que era en general es el candidato más importante del partido de gobierno que esté, en este caso se llama Joe Biden, se le murió un hijo hace muy poco y decidió no correr. Y la persona que era la candidata puesta, era Hillary Clinton. Ahora, Hillary Clinton hace 8 años fue también candidata y de hecho se creía que estaban todos seguros que Hillary iba a ser la candidata demócrata cuando Obama le hizo el sorpaso y le ganó. Hillary después fue lo que se llama secretaria de Estado, el canciller de Estados Unidos, y tiene varios escándalos encima bastante serios, que ahora vamos a hablar cuando lleguemos a ella, porque la tengo en la lista, pero entonces, como Hillary es tan importante y los demócratas pensaban que Hillary iba a ser electa por segunda vez, me parece que se cometieron el mismo error, se presentaron muy pocos. Ahora, presentarse no alcanza, uno tiene que tener apoyo económico. Es decir, necesita que tener mucho dinero porque es muy cara la publicidad, se gastan sumas de dinero estrambóticas en las elecciones. Y bueno, y Hillary lo tenía, y la verdad es que el dinero demócrata iba todo para Hillary. En el caso de los republicanos, no había un candidato puesto, había varios candidatos a candidatos, entre ellos, por supuesto, Cruz, pero de repente apareció Trump y apareció Carson, y se presentaron muchos. La sensación es que ellos van a ganar y hay más gente con más ganas, hay como una sensación de envión en los republicanos. Por supuesto se va a ver en las elecciones en noviembre de este año, ¿no? Y las primarias. Esto es lo que pasó, pero la verdad es que Hillary se equivocó una vez más, y vamos a hablar ahora cuando lleguemos a la parte de los demócratas, y voy a entrar en detalles que tuvo la historia de Hillary Clinton y por qué está donde está en este momento. Volviendo a los candidatos republicanos, está Marco Rubio. Marco Rubio, que va cuarto en las encuestas, es un hijo de cubanos que se escaparon de Castro, es decir, de Miami, de lo que los fascistas de Cuba lo llaman los gusanos, así lo llaman ellos despectivamente. Marco Rubio se crió en una familia muy pobre también, al igual que Ted Cruz, al igual que Carson. Todos vienen de familias muy pobres. Cuando digo muy pobres, quiere decir que apenas tenían para comer. La pasaron muy mal. Rubio tuvo que trabajar, por supuesto, en donde se puede. En Estados Unidos no existe, o por lo menos en general, no existe un trabajo que denigra. Una persona puede ser barrendero y va a decir que es barrendero. Lo importante es cuánta plata gana, no qué profesión tiene. Eso lo hizo Estados Unidos muy poderosa porque la gente no dejaba lugares de trabajo a menos que sea que pagaban poco, pero no porque tenían mal nombre o porque era mejor ser un abogado que un constructor, ¿sí? O no sé, un científico o un profesor que un plomero. Pero si el plomero gana más que el abogado o que el médico, bueno, entonces vale lo mismo. Pero esta gente toda, como dije, vienen de familias muy pobres, y también Marco Rubio. Pero Marco Rubio tiene atrás a grandes billonarios. Esto es el primer candidato que tiene a gente con mucho dinero atrás de él, apoyándolo. Rubio es muy simpático, es un senador que recién hace 2 años es senador por el estado de Florida. Todo eso, Ted Cruz es un senador por el estado de Texas. Habla perfecto castellano, también Ted Cruz habla perfecto castellano, los dos, y Rubio está considerado un poco más latino que el otro, pero apenas, y no hay una diferencia. Pero la gran diferencia entre Ted Cruz y Rubio, y es importante, es la inmigración. Rubio está a favor de a todos los indocumentados legalizarlos en Estados Unidos, para que no se aprovechen de ellos, etcétera, etcétera, mientras que Ted Cruz dice, no, esta gente está ilegalmente y uno no puede, según la mirada de Ted Cruz y de Trump también, no puede avalar un acto ilegal y hacerlo legal por una ley o por algo así. Además, los dos hablan del tema de trabajo en Estados Unidos, y Cruz dice, bueno, le están sacando el trabajo a los americanos, etcétera. Un speech que lo hemos escuchado muchas veces en muchos países, incluyendo en la Argentina con los países limítrofes, ¿no? Y bueno, como dije, Rubio está cuarto. En el lugar quinto
un la persona que todo el mundo creía que iba a ser el candidato, el Hillary Clinton de la derecha, es medio como respuesta a vos, Tatiana, ¿no? Sí. Está este hombre Bush. Es el hermano de George W. Bush y el hijo del presidente Bush anterior. Es decir, ya hubo 2 presidentes Bush en Estados Unidos. Y en Estados Unidos es un país que tiene unas dinastías. Los Kennedy, bueno, ya vemos los Bush, incluso los Clinton, por lo menos es lo que Hillary trata de hacer, ¿sí? Pero todo el mundo estaba seguro que Bush iba a ganar. De hecho, Bush amasó en el principio de la campaña $120 millones de donaciones de grandes grupos también. Bush tiene un problema y es que lleva el apellido Bush, es decir, que lleva el apellido del hermano. Él también es de Florida, de hecho son, como Marco Rubio, se conocen muy bien, y Bush habla generalidades. Le dijeron, mira, vos haces la plancha, que a vos te van a elegir porque sos el más famoso, y se llevó el chasco, uno de los grandes chascos, yo creo, de la historia de la política. El hombre está quinto con 4% de aprobación, todavía no se retiró de la carrera, pero es una cuestión de muy poco tiempo para que esto pase. Es un hombre que no tiene, habla perfecto castellano, está casado con una latina. Recordemos, todo el tiempo la gente está buscando el voto latino, que hay toda una historia con el voto latino, y cuando hablemos de Hillary vamos a hablar del tema ese también. Bueno, y Bush es el menor de los hermanos, y es un hombre, yo diría, con poca personalidad, ¿sí? Su hermano es un hombre chistoso, de mucho sentido del humor, etcétera, con todos los defectos o virtudes que cada uno le quiere ver a un candidato. Este hombre es mucho más pálido, ¿sí? Una personalidad pálida la de él. Y se pagó caro eso. Y por supuesto todo termina destruido porque nadie pensaba que Trump iba a entrar a la carrera y nadie pensaba que Carson iba a entrar o que iba a tener éxito. Y toda esta gente se llevó los votos que Bush pensaba que iba a tener. Los otros 2 candidatos que tenemos en los republicanos, uno es Christie, que es el gobernador de New Jersey, un hombre que básicamente le dio las elecciones anteriores a Obama, siendo republicano, porque cuando fue hubo un huracán 2 días antes o una semana antes de las elecciones, hace 3 años, el huracán fue en New Jersey y él lo llamó a Obama para que venga, y bueno, eso le dio a Obama lo que le faltaba a Obama, que era la presidencialidad, por lo menos en lo que se decía en las encuestas, y todo el mundo se enojó mucho con Christie por lo que hizo. Se presentó y tampoco él tiene prácticamente ninguna chance de ser. Y finalmente traigo un candidato porque es distinto a todos los demás, y es el candidato Rand Paul. Rand Paul es un libertario. Para los que no saben qué es un libertario, y especialmente en los Estados Unidos, es una persona que cree que por encima de todo están las libertades de los individuos. Eso quiere decir mínimos impuestos, un Estado muy chico que no se ocupa idealmente, de absolutamente nada fuera de defensa y justicia, y todo lo demás sería privado y abierto a la competencia. Los libertarios, es el único candidato ateo entre todos los candidatos republicanos. De los demócratas hay uno ateo. Es muy poco común en Estados Unidos, se imaginan, es un país increíblemente con total libertad de culto, pero con una fuerte componente religioso en la gente, ¿no? Y Rand Paul apela a los jóvenes, a ese grupo de jóvenes que quieren un Estado que intervenga menos. Él estuvo en contra de todas las escuchas de la NSA, él apoyó incluso a Julian Assange. Sería un hombre de izquierdas en clave de los países de América Latina, es decir, porque tiene una posición que se la ve más en los lados en la izquierda, pero es un hombre que es económicamente de derecha, pero él está en contra de la intervención de Estados Unidos en ningún conflicto fuera de Estados Unidos. Y él dice, no quiero intervenir, Siria, que se las arreglen solos, si Corea tiene un problema, que se la arregle solo, Estados Unidos tiene que ocuparse de Estados Unidos y no ser el policía del mundo, y no tiene que ir a cuidar la democracia, o sea lo que la gente diga. Por supuesto, su apoyo tiene muy poco apoyo de millonarios, que los millonarios en general no les gusta eso de que Estados Unidos se convierta en un país aislacionista, pero es un personaje interesante que, bueno, seguro no va a ganar, pero que por primera vez aparece un candidato libertario con alguna chance, la tuvo por lo menos al principio, llegó a tener un 8% de apoyo y terminó desapareciendo, y el dinero de él, como igual que el de Carson, viene de donaciones privadas muy chicas.
Y bueno, no quería olvidarme de Rand Paul. Pero ¿qué te parece si nos vamos a la próxima canción Sí. y después hablamos de los demócratas? Dale. De lunes a viernes y de 7 a 8, Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Ne me quittez pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Bueno, es un poco fuerte los dos sonidos, las dos músicas que hemos escuchado hoy. Esta segunda pieza es del Instituto de Música, el Instituto Mexicano de Sonido. Es un disco que se llama Suave Patria y el tema es Territorio. Territorio fue empleado para los cinéfilos en la película El abogado del crimen, ¿no? Es mientras están preparando el camión cisterna donde traen la droga hacia Estados Unidos. Y eso me da pie para hacerte una pregunta, Moki. La segunda minoría hoy en Estados Unidos son los latinos, ¿no? La pregunta siempre ¿qué es una minoría? La respuesta es sí, pero ¿qué son los latinos? Los latinos no son un solo grupo y esto es muy importante entender. Por supuesto, la gran mayoría de la minoría latina son mexicanos, ¿sí? Especialmente en los estados del sur de Estados Unidos, especialmente en Texas, en New Mexico, en algunos llegan a ser el 30 o 35% de la población y en California, por supuesto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el este de Estados Unidos hay muchísimos latinos que vienen de América Latina, por supuesto también argentinos, puertorriqueños, que si bien Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, ellos se consideran latinos y no piensan igual. Por ejemplo, los cubanos del sur de la Florida son muy de derecha, los puertorriqueños son muy de izquierda. Y los mexicanos, bueno, es ahí donde está el tema de la discusión sobre los mexicanos, ¿no? Hay un chiste que dicen ¿cuál es el segundo idioma más importante, el segundo idioma en California? El inglés. Sí, yo recuerdo haber ido a trabajar a Miami en una productora y en la productora había un cartel que se habla inglés. Te avisan. Bueno, eso es... hay todo un tema en Estados Unidos de la derecha más recalcitrante que quiere que el idioma obligatorio de todo sea en inglés y la gente no hable en castellano, pero es una guerra perdida. Además, pensemos esto, si uno habla de la comunidad negra en Estados Unidos, ¿sí? De los que ellos llaman los African Americans, los africanos americanos, para no decir la palabra negro, no sé cuándo la palabra negro se convirtió en un problema, pero cuando uno piensa en ellos no tienen una cultura de ellos, no tienen un idioma de ellos, si bien muchos de ellos hablan con un acento, un slang especial, pero no tienen ni su propia cultura. La cultura que ellos trajeron de África, por supuesto, desapareció, mientras que los latinos lo tienen. Además, entre los latinos hay un sentido muy fuerte de familia. Sí. Esto los hace a ellos una minoría muy poderosa porque todos están conectados con todos. De los negros no, de hecho, la mayoría de los, y si no es la mayoría, está muy cerca de la mayoría de los bebés que nacen negros en Estados Unidos nacen con una madre soltera. Estados Unidos tiene un concepto de familia yo diría, muy ajeno a nosotros. La gente, por ejemplo, los chicos en Estados Unidos llegan a los 18 años y se van a la universidad, que en general se la pagan ellos, y se ven después, de ahí en más, el resto de su vida, es muy común que la gente se mude en Estados Unidos a otro estado, las distancias son gigantes, y se ven una vez por año, sí se ven en la familia, muy poco contacto, ahora más con todo, por supuesto, con WhatsApp y todo eso, y un poquito más de contacto, pero por ejemplo se sabe que 1/3 de los estudiantes de la universidad, cuando llegan las vacaciones y vuelven a la casa, los padres le alquilan el departamento. La pieza donde ellos estaban, ¿sí? Si vos tenés una pieza, te vas a la universidad, cuando volvés tu papá te dice muy bien, pero hay que pagar alquiler. No. Sí, y es un número muy grande en Estados Unidos de esto, ¿eh? Y está bien visto, es decir, no es la maldad, es la costumbre, así se hace y los americanos viven de esa forma. Entre los latinos eso pasa menos, porque vienen de familias muy unidas, o por lo menos bastante unidas,
y lo convierte en una minoría especial en ese sentido. Y hablar de los negros como minoría empieza a ser ya una más difícil, porque no son muy distinguibles fuera de, como dije yo, de algunas palabras o un poco del lunfardo que hablan ellos. Bueno, tenemos que ir a hablar de los dos candidatos del Partido Demócrata, y voy a empezar con el más chico y después voy a hablar de Hillary. El primero, los candidatos, si bien son tres, el tercero básicamente no existe, que es O'Malley, que es el gobernador de Rhode Island, un estado muy chiquito en Estados Unidos que no tiene ninguna chance de nada. Y de hecho, el que se presentó fue un senador por el estado de Vermont, el estado más liberal, el concepto en la Argentina de liberal es de neoliberal, digamos, progresista, como les gusta llamarse la izquierda, es socialista, miembro del Partido Socialista en Estados Unidos, que nunca llegó absolutamente a nada. Y este hombre se presenta, se llama Bernie Sanders, es judío, también es la primera vez que hay un candidato que tiene alguna chance de origen judío. Los judíos nunca fueron candidatos a presidentes o con alguna chance, ¿sí? No hablemos de gente que se presenta así nomás, ¿no? Pero de los partidos jamás hubo un candidato judío. Hubo un candidato a vicepresidente judío, Lieberman, cuando Gore perdió las elecciones con Bush, pero candidato a presidente es el primer judío. Él es ateo también, y lo que tiene Bernie Sanders es que es muy querido en Estados Unidos. Es un hombre de 70 y pico de años, bastante grande. Sí. Y bueno, nadie le daba 2 centavos por él, pero logró galvanizar a las bases del Partido Demócrata. Y recibió un montón de plata con mucha ayuda. Y es un tipo especial porque si bien es socialista y es de izquierda, él está está en contra de limitar la venta de armas en Estados Unidos, cosa que los demócratas quieren hacer, que lo vimos el otro día a Bush llorando, a Obama llorando, ¿sí? Y a Hillary también apoyando la posición de Obama, y Sanders no. Sanders está a favor dice que es un tema de derechos de la gente, etcétera, pero en lo demás él es un socialista, es decir, él aboga por un impuesto inmediato a los ricos, cosas que se ven siempre en los partidos socialistas, bien socialistas, no de centro izquierda, sino de izquierda, en Europa. Y bueno, como decía, yo no tenía ninguna chance, y hoy salieron las encuestas y está empatado con Hillary. Ah, bueno. Sí, ahora lo que está claro es que Estados Unidos no está lista para tener un presidente socialista. Es decir, si él gana las primarias, el republicano que sea el candidato probablemente va a ser el presidente. Las chances de Sanders son muy pocas. Y es decir, pensá, es un hombre grande, un hombre que representa el socialismo, que no es exactamente popular en Estados Unidos. Es judío, es decir, tiene varias en contra de él. Y es decir, cada uno va a elegir por qué no votarlo a él, ¿sí? Es el candidato a no votar también, ¿no? Pero el empate es increíble. Hillary, como les recuerdo, es la esposa del expresidente de Estados Unidos, que se tuvo que comer todos esos escándalos sexuales del marido, y que Trump anteayer dijo que Bill Clinton es un abusador, y que el hecho que Hillary no le hizo nada, no se divorció, se las aguantó, se la bancó, demuestra, es el síndrome de la mujer abusada. Las palabras son duras, ¿no? Las de Trump, pero las mujeres lo apoyan a Trump y no a Hillary. Si te das cuenta. Sí. Ahora, Hillary además tiene un escándalo muy grande en ciernes. El escándalo se divide en dos. Cuando ella fue canciller en Estados Unidos, fue el ataque a Benghazi, de donde terroristas en Libia mataron al embajador, que estuvo pidiendo ayuda durante 48 horas y nadie mandó nada. Ella estuvo dando vueltas y al final no se hizo nada, y a él lo mataron directamente. Lo mataron a él, lo colgaron, lo cortaron, lo arrastraron en las calles al embajador de Estados Unidos. Ella medio salió de la historia, pero ella tiene muchas historias de mentir. Ella la agarraron mintiendo muchas veces, y el más grande escándalo es el escándalo de los mails de ella. Ella tiene un servidor de mail de ella personal, y ustedes se imaginan que en ese servidor personal de ella ya no tiene que mandar ningún email confidencial del trabajo, hasta el canciller de Estados Unidos. Y ella mandó millones de mails, mintió, dijo que no estaban, que no había mails, después trató de no entregarlos, y ahora empezaron a aparecer mails donde ella pide que se termine esta, donde ella pidió de que se saque lo que es confidencial y que no se sepa que ella mandó mails confidenciales en un mail común, y tiene una investigación de la FBI en curso. Cítate, querías preguntar algo. Una consulta, vos, algo personal, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que la mayoría de los votos va a estar entre Carson y Trump, o hay alguien más que podría
estar en ese juego, porque sería el blanco y el negro, ¿no? Por así decirlo. Por lo menos por cómo lo fuiste describiendo. Yo creo que Carson no tiene chances. No. Yo creo que en este momento la batalla es de dos grupos y quizás de tres. Es decir, Ted Cruz, primero que Trump lleva mucha distancia. Sí. Pero imaginemos que se erosione la base de Trump, etcétera. Ted Cruz es el que está más cerca, es el que tiene el apoyo, como les dije, de muchos grupos como los evangelistas, es latino, y quizás Marco Rubio pueda hacer un sorpaso. Hay que tomar en cuenta que estas dos personas, y algunas de las que hablé antes, pero especialmente estas dos tienen muchas chances de ser el candidato a vice si Trump es el presidente, ¿no? Él va a elegir a alguien que no atrae la gente de él, y puede ser que lo elija Carson, porque traiga a los negros, y puede ser que lo elija a Cruz o a Rubio porque traen a los latinos. Sí gana Trump, Sí gana Trump. Bueno. Sí gana Trump. Bueno, ya veremos, sigue es el momento de hacer la polla. ¿A Cruz le dicen el jardinero? Más, ¿A Cruz le dicen el jardinero? ¿A quién le dicen jardinero? A Cruz le dicen el jardinero. ¿Por qué? No, me acordaba de Julio Cruz, el jugador de fútbol. El jardinero Cruz. Sí. Bueno, la verdad que no tenía en mente el fútbol cuando estoy hablando de los republicanos y los demócratas. Especialmente porque para ellos fútbol es el fútbol americano. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a despedirnos y vamos a volver mañana. Así es, mañana a las 9. Mañana a las 9, no a las 7, a las 9. Y nos pueden escuchar por El Observador Internacional, que es nuestro Facebook oficial, también, más tarde, cuando quieran. Así es, porque está grabado, se sube la grabación durante el día. Y hagamos una invocación y no más fantasmas en la máquina. Hasta mañana. Chau, Miki, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas regresa El Observador Internacional. Espacio publicitario.